Bienvenidos a Devocional Vendimia para este 7 de enero. La paciencia divina, el tiempo de Dios y nuestra oportunidad. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segunda Pedro 3, 8 al 10. En este séptimo día del año 2026, cuando apenas llevamos una semana transitando por este nuevo año, es apropiado que meditemos sobre una de las paradojas más profundas de la fe cristiana: la aparente demora del regreso de Cristo y su verdadero significado. Han transcurrido casi 2000 años desde que Jesús ascendió al cielo con la promesa de regresar. Los primeros cristianos vivieron en expectación diaria de su retorno. Generación tras generación ha esperado, observado, anhelado. Y sin embargo, aquí estamos, en el año 2026, todavía aguardando. ¿Acaso Dios ha olvidado su promesa? ¿Es que el tiempo lo ha sobrepasado? ¿O existe una razón más profunda, más compasiva, más gloriosa para lo que a nuestros ojos parece una demora inexplicable? El apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, responde estas interrogantes con palabras que revelan el corazón mismo de Dios. La perspectiva divina del tiempo. Para con el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta declaración no es una fórmula profética rígida que debamos aplicar mecánicamente para descifrar cronologías escatológicas. Más bien, Pedro comunica un principio general y profundo. Dios experimenta el tiempo de manera radicalmente diferente a nosotros. Lo que a nosotros nos parece una eternidad es apenas un momento para Dios. Del mismo modo que una hora puede parecer interminable para un niño pequeño esperando su cumpleaños, pero para un adulto es simplemente un parpadeo. Así nuestra percepción temporal difiere infinitamente de la perspectiva divina. Pedro citaba aquí el Salmo 94, donde Moisés declara: «Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche». Como expresó magistralmente un teólogo antiguo, todo el tiempo es una nada ante él, porque así como en la presencia y en la naturaleza de Dios todo es eternidad, por lo tanto nada es largo, nada es corto delante de él. Ningún lapso de tiempo deteriora sus propósitos. Consideremos la naturaleza misma de Dios revelada en su nombre. Cuando Moisés preguntó a Dios cómo debía identificarlo ante los israelitas, Dios respondió: «Yo soy el que soy». Éxodo 3:14. No dijo «yo fui» ni «yo seré», sino «yo soy», un presente eterno e inmutable. Como lo expresó bellamente un expositor, todas las cosas son igualmente cerca y presentes en su vista. La distancia de 1000 años antes de que ocurra un evento no es más para él que lo que sería el intervalo de un día. Con Dios, ciertamente no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él es el yo soy en el presente, yo soy en el pasado y yo soy en el futuro. Justamente como decimos que Dios está en todas partes del espacio, podemos decir de Él que está en todas partes del tiempo. Esta verdad debe transformar radicalmente cómo entendemos la demora del regreso de Cristo. Lo que nosotros experimentamos como 2000 milenios de espera, para Dios es parte de un plan ejecutándose con perfecta precisión. Permítame compartir una anécdota que ilumina poderosamente esta verdad. En el siglo XIX, un misionero llamado Adoniram Judson laboró en Birmania, hoy Myanmar, durante casi 40 años antes de ver su primer convertido birmano.
40 años de traducir las Escrituras, predicar el Evangelio, soportar prisiones, enfermedades y la muerte de su esposa e hijos, y apenas unos pocos creyentes. Cuando sus patrocinadores en América le escribieron preguntándole sobre las perspectivas del ministerio en Birmania, Judson respondió con una frase que se haría célebre: "Las perspectivas son tan brillantes como las promesas de Dios". No estaba evaluando las circunstancias según la perspectiva temporal humana, sino según la fidelidad eterna de Dios. Judson murió en 1850, habiendo visto solo un modesto crecimiento de la iglesia birmana. Sin embargo, para el año 2000, 150 años después de su muerte, había más de 3.700 congregaciones bautistas en Myanmar y con cerca de 500.000 miembros. Lo que pareció una demora insoportable desde la perspectiva humana era precisamente el tiempo perfecto en el calendario divino. Las semillas plantadas en aparente fracaso produjeron una cosecha abundante que Judson nunca vio con sus ojos terrenales, pero que Dios vio desde el principio. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la respuesta directa de Pedro a los escépticos que se burlaban de la promesa del regreso de Cristo. La verdad es que Dios sí mantendrá su promesa y lo hará sin demora según su tiempo perfecto. Cualquier desretardo percibido desde nuestra perspectiva limitada se debe a la paciencia incomprensible de Dios, la cual le permite al ser humano todo el tiempo posible para arrepentirse. Piense en esto. Muchos de los que son cristianos en el año 2026 están profundamente agradecidos que Jesús no regresara hace 10 años, o 5 años, o 2 años, o el año pasado, o el mes pasado. ¿Por qué? Porque habrían perecido eternamente sin Cristo. Hay un propósito profundamente compasivo en el calendario divino. Cada día que transcurre antes del regreso de Cristo es otro día de gracia, otra oportunidad para que los perdidos encuentren salvación. El corazón glorioso de Dios, revelado. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí Pedro nos revela una porción del corazón glorioso de Dios. La razón fundamental por la cual el regreso de Cristo no ha sido pronto, según nuestros cálculos, es para que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Debemos entender correctamente esta declaración. Pedro no está afirmando que Dios ha decretado que ningún sin pecador perecerá. Tal interpretación contradiría múltiples pasajes de las Escrituras que hablan claramente del juicio eterno. Más bien, las palabras de Pedro reflejan el corazón amoroso de Dios por el mundo, Juan 3:16, y el dolor compasivo aún en el ejercicio del juicio justo contra los malvados. Es el mismo sentimiento expresado en Ezequiel 33:11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Como lo expresó un predicador del pasado, su amor hacia la humanidad es tan maravilloso que Él quisiera que todos fueran salvos, y Él mismo se ha preparado para otorgar la salvación a todos los perdidos. Otro añadió con penetrante claridad: así como Dios no quiere que ninguno perezca, y así como Él sí quiere que todos procedan al arrepentimiento, consecuentemente nunca ha diseñado ni decretado la condenación de ningún hombre, ni ha hecho imposible para ninguna alma que sea salva. La certeza del juicio venidero. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí encontramos la otra cara de la moneda divina. La paciencia de Dios no es indulgencia infinita. Hay un punto final, un día de ajuste de cuentas, un momento cuando la puerta de la gracia se cerrará definitivamente. La imagen del ladrón en la noche enfatiza dos realidades ineludibles. Primera, el regreso será inesperado. Así como un ladrón no anuncia anticipadamente la hora de su llegada, el día del Señor sorprenderá a una humanidad desprevenida. Segunda, el regreso será inevitable.
Ninguna cantidad de incredulidad, burla o negación impedirá su cumplimiento. La paciencia de Dios tiene un límite, no porque su amor se agote, sino que la justicia también es parte integral de su carácter. Llega un momento cuando la misericordia debe ceder paso al juicio. En este séptimo día del año 2026, debemos hacernos preguntas profundas y honestas. ¿Cómo interpretamos la demora del regreso de Cristo? ¿La vemos como evidencia de que Dios olvidó su promesa o como manifestación de su paciencia incomparable? ¿Aprovechamos el tiempo de gracia? Cada día que transcurre antes del regreso de Cristo es un día de gracia, otra oportunidad para que los perdidos encuentren salvación. ¿Participamos activamente en la proclamación del Evangelio o desperdiciamos este tiempo precioso en trivialidades? Esto fue una producción de Vendimia Church.